QGIS Browser es una aplicación libre y de código abierto. Se utiliza para organizar, administrar y visualizar varios tipos de información geográfica. QGIS Browser funciona de manera similar al catálogo de ArcGIS, permitiendo provisualizar datos y metadatos. Los tipos de información que se pueden manejar en QGIS Browser incluyen ver tablas de datos y de atributos, ver y crear archivos de formas, ver archivos raster, crear conexiones a bases de datos geográficas, y ver elementos vectoriales contenidos dentro de ellas. Crear conexiones a servicios publicados con ArcGIS, servicios WMS, WCS, WFS y ver metadatos básicos de elementos. Para el desarrollo de esta práctica he incluido en datos base requeridos de la sección 1 un archivo adicional comprimido con el nombre mostrado en pantalla, correspondiente a una base de datos geográfica en formato SPATIALITE y compatible con QGIS. Descárgalo y descomprímelo en tu computadora en la carpeta GDB del directorio de trabajo local de nuestro curso. Ahora iniciemos con el desarrollo de la práctica. Abre el QGIS Browser, lo vas a encontrar en todos los programas en inicio de tu computadora, QGIS Browser, o puedes digitar QGIS Browser, tengo instalada la versión 2.18.13, y también puedes abrir el QGIS Browser utilizando GRASS. Vamos a trabajar con la aplicación de escritorio. Funciona similar al catálogo, tiene una ventana de panel izquierdo en donde vas a encontrar la localización de los directorios de trabajo. En esta aplicación no es necesario realizar una conexión de datos, directamente puedes acceder al árbol completo de unidades y si vas a la unidad C y buscas la carpeta de nuestro curso, encontrarás la estructura de datos que hemos venido trabajando, utilizando el catálogo y utilizando el ArcMap. Miremos ahora las capas geográficas. Datos base contienen tablas y capas vectoriales. Esta aplicación muestra cada uno de los ficheros que hacen parte de un archivo de formas. Muestra el archivo DF, el PRJ, el SHP y el SHX. Si queremos realizar la previsualización de un elemento, debemos expandir la carpeta de datos base. Él indexará y nos mostrará las tablas, los datos XML que ya habíamos creado previamente y las capas geográficas. Hacemos clic, por ejemplo, en la capa de Colombia. Podrás visualizar entonces los parámetros generales de los metadatos de la capa. Estos metadatos son los metadatos de descripción de ítem contenidos directamente en la capa. Esta aplicación directamente no me permite modificar los metadatos. Tengo que hacerlo a través del QGIS Desktop. En la pestaña de metadatos entonces encontrarás datos generales, tipo de almacenamiento de la capa, es un archivo de formas. El que estamos viendo es bcolombiapl1.shp, es un archivo de formas. Nos aparece el proveedor, el origen de la capa, que es el directorio completo, el tipo de geometría, polígonos, número de objetos contenidos dentro de la capa. Esta capa tiene únicamente un elemento, son 3 polígonos multiparte en un registro. Las capacidades de la capa, entonces podemos añadir objetos, borrar objetos, cambiar valores de atributos, añadir, borrar, renumerar. Estas operaciones únicamente las podremos realizar desde el QGIS Desktop. La extensión, tenemos entonces el límite espacial, que corresponde al límite máximo por el norte, sur, este y oeste. En el sistema de proyección de coordenadas o el sistema de referencia espacial de la capa, vas a poder encontrar el metadato correspondiente al sistema de proyección, la latitud origen, la longitud origen, el factor de escala, que sería el K, en este caso está 1, es la localización del centroide, 1 millón, y el elipsoide, GRS 1980. En la vista preliminar encontrarás entonces la previsualización de la capa. Es muy fluida la visualización, tal como realizábamos la visualización en el catálogo. Con la rueda del mouse hacia arriba podrás hacer acercamientos, con el clic sostenido de la rueda podrás desplazarte, exactamente igual que en ArcMap. Si quieres una vista nuevamente general de la capa, digamos que corriste la ventana, puedes hacer clic en otro elemento y volver a dar clic en el elemento que estabas visualizando. Él va a ir haciendo una visualización y va a ir cambiando los colores, haciendo como una visualización nueva cada vez que hacemos clic sobre la capa. En la tabla de atributos, entonces vas a encontrar los atributos específicos de la capa. Vamos a tomar, por ejemplo, la capa de departamentos. Miramos los metadatos, es una capa de polígonos, tiene 34 elementos. Vista preliminar, tenemos los 34 departamentos. Podemos acercarnos, por ejemplo, al departamento de Cundinamarca. Atributos, y aquí tenemos los nombres de departamento. Podemos dar clic en las columnas de cabecera y podremos visualizar ascendente o descendentemente los datos de la tabla. Si vamos a buscar, por ejemplo, Cundinamarca para conocer su área, tendríamos que ordenar alfabéticamente. Aquí tenemos el código del elemento, que es el número 25 del código nacional. Tenemos Cundinamarca y dentro de él tendríamos el área en metros cuadrados. Volvamos a la lista de la tabla de contenido. En la tabla de contenido entonces podrás acceder directamente a directorios, podrás acceder a conexiones de bases de datos,
En la parte inferior tienes conexiones a bases de datos en formato DB2, MSQL, MSSQL, Oracle, Spacialite. Puedes hacer conexión a servidores de mapas en ArcGIS, a servicios OWS, a servidores de mosaicos, servidores WCS, WFS y WMS. Para este ejercicio vamos a hacer la conexión a una base de datos, Spacialite. Debes dar clic en Spacialite, hacer una nueva conexión utilizando nuevo y debes buscar en la carpeta C, la carpeta del curso, y en GDB la base de datos complementaria que encuentras en la sección 1 en datos requeridos. Su nombre es Geodatabase Example versión 1.0 SQLite. Vamos a darle a abrir, hacemos la conexión y vas a poder visualizar las capas que están dentro de esa base de datos. En la parte inferior encontrarás una opción para listar también las tablas que no son geometría. Dentro de estas bases de datos puedes contener datos vectoriales, datos geométricos. Puedes visualizar todas las tablas de atributos contenidas dentro de la base de datos, todos los objetos ocultos. Hay una tabla que he adicionado, que es la tabla de estaciones ideal. Esa tabla también la podrás visualizar. Vamos a darle clic a la pestaña de ampliación, base de datos ejemplo, y puedes visualizar, por ejemplo, nuevamente la capa de departamentos. Van a aparecer los metadatos, a diferencia de que en el proveedor de datos te va a aparecer que estás utilizando Spacialite como proveedor de datos. Origen de la capa te va a aparecer el nombre de la base de datos, la tabla correspondiente al complemento de los datos vectoriales y el tipo de geometría que es de polígonos. Vista preliminar, aquí puedes ver los departamentos y si vas a la tabla de atributos vas a poder visualizar exactamente los mismos atributos. Una característica adicional del QGIS es que si yo selecciono un departamento desde la tabla de atributos y voy a la vista preliminar, el departamento se va a resaltar. Si cambio de departamento y quiero seleccionar por ejemplo Cundinamarca y a la vez Cesar, utilizo la tecla Control y en pantalla se va a ver reflejada la selección. Esto es muy práctico en el caso de hacer la revisión general de datos, sin utilizar el QGIS Desktop. Miremos ahora cómo es la visualización de una tabla de atributos. Vamos a buscar la carpeta de datos de nuestro curso, vamos a datos base y en esta herramienta no necesitas tener instalados complementos para poder visualizar archivos XLSX. Vamos a darle clic a brillo solar en formato XLSX. Él nos va a permitir consultar la primera hoja que está en el libro. Vamos a metadatos y aquí podrás visualizar el formato XLSX. Puedes mirar la localización. Esta es una tabla que no tiene geometría, es simplemente una tabla con datos. Y tenemos dentro de ella 69.193 registros. Podemos hacer la previsualización. En vista preliminar pues no vas a poder visualizar nada porque es una tabla. Y en atributos puedes visualizar entonces los datos registrados, que corresponden a los datos de brillo solar diario total desde el año 79 hasta el año 2015, ordenados por mes y por día. Para archivos XLS, damos clic y exactamente funciona como la apertura de los archivos XLSX. Vamos a los metadatos. XLS sería el tipo de almacenamiento. No podemos hacer vista preliminar y podemos mirar los atributos. También podemos ordenar directamente desde esta herramienta. Podemos hacer clic y ordenar. Si te fijas, entonces en la parte superior aparece columna 1, columna 2, columna 3. No ha arrastrado desde el Excel el nombre de la primera fila como cabecera de columna, como lo hacía el catálogo. Aquí la primera fila va a aparecer como un registro más de la tabla. Aquí tenemos entonces los datos que deberían estar como cabecera. Si hacemos clic sobre T estación idea en versión 9 en DBF, podemos visualizar en pantalla que la primera fila tiene el identificador de nombres de columnas directamente ya asociado y aquí nos va a aparecer como nombre de cabecera y los registros van a aparecer a partir de la fila número 1. El número de total de registros tienes que ir al final con control fin e ir a la izquierda y visualizar el número 4514. Entonces esta visualización de número de registros es manual o se debe realizar a través del metadato 4514 elementos. Respecto a las grillas, en nuestro directorio de trabajo tenemos dentro de él una carpeta que se llama IMG. En esa carpeta podemos mirar la grilla de temperatura que se llama temperatura mensual media IW. Le hacemos un clic, podemos ver sus metadatos. Específicamente estos metadatos me presentan mucha más información. Entonces el controlador es Head Provider. Es una geogrilla, o sea que es una imagen compuesta por píxeles que está georreferenciada. Acá podemos ver entonces la ruta de origen, las bandas. Entonces acá tenemos las estadísticas de la primera banda, la covarianza, el valor mínimo de temperatura, el valor máximo, la media, la desviación estándar
Podemos mirar las dimensiones de la grilla, cuántas columnas y cuántas filas tenemos. Y en la parte inferior podemos mirar el tamaño de píxeles, 30 por 30. Esta sería la coordenada de origen del primer píxel. Los valores nulos o valores con no datos tenemos este valor. El tipo de datos de la grilla son valores numéricos flotantes de 32 bits de precisión. Y en la parte inferior podemos mirar el sistema de referencia de coordenadas. Estamos utilizando nuevamente Transves Mercator y estamos utilizando el elipsoide GRS 1980. La extensión espacial de la capa, el píxel que está más al norte, más al sur, más al este y oeste están justo en esta fila. Aquí nos aparecen los valores de posición. Bandas, entonces esta imagen solamente tiene una banda. Las estadísticas ya las miramos en la parte superior. Podemos hacer una vista preliminar sobre la imagen, como hacíamos en ArcGIS. Ampliamos y reducimos con el mouse. Podemos desplazarnos, acercarnos y visualizar en general toda la imagen. Desde esta herramienta puedo crear nuevos archivos Shape y esa creación se puede realizar para geometrías básicas, puntos, líneas o polígonos. Puedo elegir el sistema de codificación para los datos que van a estar almacenados. Aquí podemos seleccionar entonces el sistema de coordenadas. Por defecto él utiliza el elipsoide 4326 con el sistema WGS 1984, pero podríamos cambiarlo. Haciendo clic en este botón podemos acceder a los sistemas de coordenadas, podemos digitar Bogotá y nos va a aparecer en la parte inferior entonces una pestaña donde aparecen los sistemas de referencia de coordenadas asociados a ese parámetro que ingresamos. Por lo general, cuando se va a trabajar con un sistema propio, el recomendable es el Magna Sirgas Colombia, utilizando la zona de Bogotá. Aquí puedes encontrar franjas correspondientes a diferentes zonas de Colombia, pero el recomendado es utilizar Magna Sirgas. Podríamos dar a aceptar, podríamos colocar el nombre de los campos que va a utilizar la capa, la longitud y definir los diferentes campos. Dar a aceptar y de esta forma estaríamos creando capas. La creación de capas la veremos unas clases más adelante cuando estemos creando archivos de formas y bases de datos. Este es el contenido relacionado con la visualización de datos y metadatos utilizando QGIS Browser. Nos vemos en la siguiente clase.